Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase que lleva por nombre Cultura Cívica. Estamos desarrollando el tema relativo a la teoría de las infracciones cívicas, por lo que en esta ocasión vamos a analizar lo relativo a la individualización de la sanción en materia de justicia cívica, y en ese sentido es importante precisar que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, al momento de individualizar la sanción por parte del juez cívico, este deberá determinar la sanción aplicable al caso concreto, tomando en cuenta la naturaleza y las consecuencias individuales y sociales de la infracción, las condiciones en que ésta se hubiese cometido y, por supuesto, las circunstancias particulares del infractor, pudiendo, como lo analizamos en su momento al ver la parte relativa a las causas eximentes de la sanción administrativa, puede solicitar la condonación de la sanción a la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica en aquellos casos especiales que, por las circunstancias físicas, psicológicas, económicas o en general que sean personales del presunto infractor y que así lo ameriten, de acuerdo a su consideración y por supuesto a petición expresa del infractor o de la persona de su confianza, desde luego observando los lineamientos que para el efecto dicte la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y donde comentábamos que pues posiblemente no existan lineamientos en ese sentido, y me atrevo a decirlo porque su servidor fue juez cívico durante aproximadamente 12 años, y la ocasión que quise aplicar esta cuestión de la condonación pues no había lineamientos en ese sentido, y dudo que actualmente los haya. Ahora bien, regresando a nuestro tema central del presente video, el juez cívico, al momento de individualizar la sanción administrativa, deberá tomar en consideración una serie de aspectos tanto personales como de valor jurídico, social y cultural de cómo se ejecutó la infracción cívica, y para ello pues, desde luego estará obligado a observar lo dispuesto por los artículos 35 a 40 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México en lo relativo a las figuras de la reparación del daño, la coparticipación, el concurso ideal o el concurso real de infracciones, las agravantes y, por supuesto, lo relativo a la reincidencia, es decir, estas figuras que se asemejan a lo que en materia penal llamamos como circunstancias modificatorias de la pena. Aquí hablaríamos de circunstancias modificatorias de la sanción, porque de alguna manera van a permitir que el juez cívico pueda modificar la aplicación de la sanción en los casos expresamente establecidos por la Ley de Cultura Cívica para la Ciudad de México. Pero antes de analizar todas estas figuras modificatorias de la sanción administrativa, es importante precisar que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, cuando el infractor, después de iniciada la audiencia, reconoce su responsabilidad sobre la comisión de la conducta que se le atribuyó, el juez estará obligado a dictar de forma inmediata resolución en ese sentido, e impondrá la menor de las sanciones aplicables al caso concreto. Lo anterior vamos a establecer que es un beneficio que establece la Ley de Cultura Cívica y que solo se le concede al presunto infractor, que una vez que rindió su declaración en presencia del juez cívico, reconoció la conducta en materia de la imputación administrativa tal y como se le atribuyó, por lo que la ley de la materia, de la misma forma que en la materia penal, resulta ser más benigna con el justiciable, que al parecer pretendió auxiliar de alguna manera a la autoridad que intervino en este caso,
en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio por la presunta comisión de una infracción cívica. Desde luego este beneficio pues encuentra su sustento en la materia penal, dado que es bien conocido de todos nosotros que bueno, ahora existe lo que hoy se llama el juicio abreviado, antes le llamábamos el juicio sumario o el sumarísimo durante el sistema tradicional, y donde aquellas personas que reconocían su participación en el hecho pues alcanzaban este beneficio de que se les impusiera una sanción, vamos a decir, menos gravosa. Y al efecto resulta aplicable al caso concreto la tesis aislada que lleva por rubro pena reducción de la, dice, solo procede cuando el acusado confiesa los hechos en forma libre y espontánea, legislación del Estado de México, y de la cual se desprende que este beneficio aludido procede cuando él, en este caso, el justiciable acepta de manera libre y espontánea haber participado en los hechos que se le atribuyen y tomando en consideración su mínima peligrosidad, y en virtud de haber confesado los hechos que se le atribuyen, de alguna manera presenta una especie de remordimiento, por lo que la ley debe ser más benigna y consecuentemente pues se le tiene que aplicar la sanción mínima que en su caso prevea la ley. Ahora bien, es importante señalar que para que una confesión en materia de justicia cívica tenga valor probatorio pleno, pues tiene que apegarse a lo que establece desde luego el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción primera, en relación a que la confesión que haga una persona debe versar sobre hechos propios, así como debe ser de manera libre, espontánea, es decir, no debe mediar ningún tipo de coacción, violencia moral, física, y además debe versar sobre hechos propios, materia de la imputación administrativa, y sobre todo no deben existir presunciones u otros elementos de prueba que pudieran hacer inverosímil el dicho del imputado. En este sentido, vamos a establecer entonces que la confesión del acusado entonces debe cumplir con ciertos requisitos legales y constitucionales, ya que de lo contrario pues no podrá alcanzar el valor de una confesión y se quedará en una mera aceptación. Ahora bien, es importante precisar que esta cuestión de que la declaración debe ser de manera libre y espontánea y no debe mediar ningún tipo de coacción, pues encuentra su sustento en el famoso principio de no autoincriminación, consagrado en este caso en el artículo 20 constitucional, o lo que es su derecho a guardar silencio, el cual desgraciadamente en materia administrativa muchas veces se ve violentado, a pesar de ya que llevamos más de 15 años con esta cuestión de los criterios que ha emitido al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su jurisprudencia, en el sentido de que los principios garantistas del derecho penal se hacen extensivos a las faltas administrativas y por ende a las infracciones cívicas, y uno de ellos es precisamente el principio de no autoincriminación. Sin embargo, su servidor, cuando se desempeñó como supervisor de los juzgados cívicos, pues desgraciadamente encontró algunos procedimientos donde algunos jueces cívicos protestaban, en este caso al presunto infractor, para declarar con la verdad y le hacían saber el contenido de los artículos que regula el Código Penal de la ciudad, bueno, en aquel entonces del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, en relación a la falsedad de declaraciones, lo cual pues, es completamente contrario a derecho y además violatorio de los
derechos humanos y se traduce en un acto de imposible reparación, dado que violenta derechos sustantivos no solamente reconocidos en la Constitución, sino en los tratados internacionales. Asimismo, también me tocó ver que aplicaran la confesión ficta, es decir, la que propiamente existe en la materia civil cuando el demandado no contesta, valga la redundancia, la demanda y se dan por cierto los hechos, y en este sentido dentro de los procedimientos de queja o el procedimiento de incumplimiento de convenio, pues en el primer caso, si el presunto infractor no comparecía a la audiencia de conciliación, lo que se tenía que girar es una orden de presentación, y en caso de que cuando el presunto infractor fuera presentado ante el juez cívico y no estuviese presente el quejoso, pues se tenía que abrir una audiencia de responsabilidad y determinar sobre la existencia o no de la presunta infracción cívica. Y lo mismo sucedía con el procedimiento de incumplimiento de convenio, para que en el caso de que no compareciera, pues se giraba la orden de presentación y la finalidad era ya resolver sobre el incumplimiento o no del convenio, en su caso sobre la aplicación de las sanciones. Sin embargo, desgraciadamente el desconocimiento de varios jueces cívicos era tan impresionante que aplicaban esta cuestión de la confesión ficta, y si no comparecía el presunto infractor, lo daban por cierto los hechos, es decir, aplicaban una confesión ficta. Desde luego les cuento todas estas situaciones porque obviamente ya en el ejercicio práctico de esta materia, pues es la parte fina que ustedes deben conocer y de alguna manera lo que es lo más endeble de los procedimientos que sustancian este tipo de autoridades, y yo les tengo que enseñar cuál es la forma de combatir este tipo de actos arbitrarios. Desde luego ahí es obvio que si acudimos al juicio de amparo indirecto o también al juicio de nulidad, pues se va a declarar lisa y llanamente la nulidad del acto reclamado. Ahora bien, es importante precisar entonces que la confesión, como ya lo vimos en su momento, debe ser libre, espontánea, no debe mediar ningún tipo de coacción, debe versar sobre hechos propios, materia de la imputación administrativa. Luego, entonces, si no se cumplen estos requisitos, pues desde luego no alcanzará el valor de una confesión y se quedará en una simple aceptación, por lo que el juez cívico tendrá que resolver con base en los elementos aportados por las partes, o en su caso por la parte acusadora, como pudiera ser el elemento de policía en los procedimientos por detención flagrante, y finalmente determinar si hubo o no la comisión de una infracción. Como verán, estos temas son bastante interesantes y apasionantes, sin embargo son bastante extensos y complejos. Y ya no hemos ni siquiera todavía analizado lo relativo a las circunstancias modificatorias de la sanción administrativa. Así es que por el momento vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos en el próximo video, donde vamos ya a analizar de manera particular en qué casos el juez estaría obligado a modificar la sanción aplicable al caso concreto.